Hola, nosotros somos estudiantes de medicina veterinaria y queremos debatir un tema muy importante. Habla acerca de las manifestaciones culturales y diversas como acción recreativa. El fin de este tema es dar a conocer o entender que a través de las actividades culturales de nuestro país o de nuestras ciudades o estados es tener un método de recreación a través de nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Además, la recreación puede tener un aspecto importante en las manifestaciones culturales, ya que permitan que las personas puedan experimentar y participar en las actividades culturales de una manera accesible y más divertida. También puede ser un desafío para preservar la autenticidad y la integridad de la cultura original, porque tenemos la recreación de tradiciones, donde encontramos la comida, las danzas y los bailes. Tenemos la recreación de arte y la recreación de eventos, donde tenemos los festivales, los conciertos y las obras teatrales. También tenemos la recreación de historia, porque bueno, tenemos mucha historia que contar de todas nuestras Generaciones antepasados, de todo, todas las cosas que hicieron nuestros próceres por la libertad de nuestra patria y que hoy en día lo seguimos contando y se sigue manteniendo. Sí. O sea, mantener un país independiente gracias a la historia de todo eso, que todos nuestros próceres lucharon por eso y nos dejaron esta cultura de tienes que pelear hasta el final por tu libertad. Entonces, Hasta el final. resumiendo, algunas de las características vendrían siendo el hecho de que forman parte de nuestra identidad cultural. Vendrían siendo entonces creaciones para manifestar la identidad de una región, de un pueblo, de un estado, o hablando más macro, de un país o de una nación, de un continente. Y también el que se transmite de generación en generación. Anteriormente se transmitía o se mantenía la cultura de manera oral. Oral y escrita. Más que nada oral porque de esta manera los pueblos indígenas transmitían sus leyendas y su, ¿cómo se llama? Enseñanza. Historias, leyendas. Entonces, nosotros los venezolanos tenemos una cultura muy de contacuentos, somos muy de leyendas. Entonces, esta vendría siendo el cómo nuestros ancestros nos transmitían su cultura. Otra de las características de las manifestaciones culturales vendrían siendo las tangibles y las intangibles. Esto tiene una gran variedad, como los objetos, que vendrían siendo las obras plásticas, las obras de arte, la comida y los trajes típicos. Y también las prácticas inmateriales, que vendrían siendo los bailes, las músicas, los juegos y las prácticas espirituales. Otras de las manifestaciones culturales históricas son las leyendas. Por ejemplo, las leyendas que nos han contado nuestros abuelos, sea la leyenda de la Sayona, el Silbón. Por ejemplo, la leyenda de la Sayona se narraba sobre una mujer que vivía casada con un esposo y tuvo un hijo, y ella todas las tardes se bañaba en la laguna, y ella no se había dado cuenta de que tenía un observador. Y en ese tiempo, ella unos días después buscó al chamo porque lo había observado, y ella se acercó a él para hablar, y él, buscando una mentira para zafarse de esa situación, le dijo: yo estoy aquí para decirte que tu esposo te está siendo infiel. Y entonces ella, una noche que estaba durmiendo con su esposo, el esposo accidentalmente dijo el nombre de la mamá de ella. Y entonces ella buscó en la cocina el yesquero y prendió la casa y mató al esposo y al hijo, y se fue con un cuchillo en la mano a la casa de su madre. Y la madre le reprochaba que no, hija, yo no te estaba haciendo infiel. Entonces ella igualmente la mató, y la mamá la maldijo y dijo que ella iba a vagar eternamente buscando a hombres infieles para matarlos. Igual en la historia del Silbón, la historia de Juan Hilagrio, que Juan Hilagrio era un muchacho que tenía un papá y él le quería una noche comer vísceras de venado, y el padre salió a buscarlas. Sí, no. Entonces el papá se tardaba tanto porque no había tenido éxito, y cuando el hijo salió a buscar al papá, no fue de buena gana para ayudarlo, sino que lo mató y se comió las vísceras del papá. Y la leyenda cuenta de que
un hombre maldito que está vagando por las llanuras cargando el saco con los huesos malditos de su padre. Wow. Sí, son Y además algo que historias todos feas. habíamos escuchado es que si uno escuchaba el sirón lejos porque estaba cerca, Acá, y si pum. se escuchaba cerca porque estaba lejos. Ujú. Bueno, la verdad yo nunca he escuchado el relato de una persona en específico que haya experimentado esa leyenda. Experiencia. Pero Pero por algo sí- se llaman leyenda. Exacto. Aunque la gente de los llanos afirma que ellos a veces escuchan los silbidos en la Sí. noche y dicen, miren, mejor vamos a la casa. Otra de las leyendas que podríamos mencionar que son así propias y de nuestro estado, que obviamente todos crecimos con esa leyenda, fue la leyenda de la hidra de 7 cabezas del río Orinoco. Una culebra de las 7 cabezas. Sí. La verdad es que nosotros crecimos pensando que esa culebra iba a tener más relevancia en nuestra vida, pero cositas. Pero bueno. Se tenía la creencia de que era una culebra con 7 cabezas, pero la verdad es que estas cabezas están distribuidas en puntos específicos a lo largo de Ciudad Bolívar. Sí. Dicen que uno estaba en la catedral, otra por el casco histórico. La verdad ahorita no me acuerdo bien las ubicaciones. Pero sabemos que la principal está debajo de la piedra del medio y que los buzos que han intentado explorar esas cavidades no han contado la historia como es porque han salido un poco perturbados de la experiencia O se han perdido. o se han perdido. Igual que hay accidentes que han ocurrido donde se caen los vehículos o personas y que nunca han encontrado. Y Exactamente. otra cosa también es de que cuando el río sobrepase la piedra, porque va a salir la serpiente de 7 cabezas, algo que todavía no ha pasado, pero en unos años sí estuvo muy cerca de estar Rebasar Rebasar. ese Ajá. límite. Es el límite. Sí, la De hecho, inundación de hace años fue. los pemones o todas estas asentaciones indígenas en las riberas del río Orinoco, ellos pensaban que esta culebra era una especie de deidad o de protectora de las aguas o de protectora como tal de este sector del país. Y que cuando ella surgiera de nuevo sería porque iba a ser una nueva era o un nuevo inicio para estas tierras. Así que ellos no lo veían como algo negativo, sino como una señal de renacimiento. Ya por los cuentos indígenas, entonces, nos iremos por uno de los más populares, que es la historia de la reina María Leonza, que pese a no ser de nuestro estado, es una de las leyendas que da inicio a uno de los cultos más extendidos y mencionados, por lo menos en nuestro territorio, ya que es un culto muy cerrado. Si no tienes a nadie o un guía que te asesore acerca de todas esas cuestiones en referente al curso, no vas a saber absolutamente nada de ellos porque es demasiado cerrado. La historia relataba entonces que Yara era una princesa, hija de un cacique de una tribu de Yaracuy, y el chamán de esta tribu le había dicho al cacique, mira, si no sacrificamos a tu hija para aplacar la ira del dios de las aguas, van a arrasar nuestra aldea. Y el cacique dijo, ok, te voy a hacer caso a tu inmensa sabiduría, ya que tú hablas con los dioses. Pero ¿qué hizo? Cuando la niña nació, vio sus ojos y vio que eran de un color verde, parecidos a los de su madre. Y no tuvo el corazón para sacrificarla. Lo que hizo fue encerrarla en una cueva custodiada con algunos guerreros, con la advertencia de que, hija, yo sé que tú eres muy bonita, pero no te puedes mirar en el reflejo del agua. Lo tienes estrictamente prohibido. Yara creció con eso y, sin embargo, al alcanzar la madurez, a eso de los 15, 16 años, Tuvo ella curiosidad. tuvo curiosidad, como buena mujer, y se asomó en el reflejo. Y en un descuido, el dios de las aguas la engulló por completo. Sin embargo, se dice que nada más ser ingerida, la anaconda o la serpiente gigante explotó y con esa explosión creó una inundación tal que igual arrasó con la aldea de la que era cacique, su padre, acabando con todos los habitantes de esa tribu. Luego de eso, Yara simplemente se proclamó como la defensora de ese páramo o de ese bosque o de ese sector boscoso y de los animales. Posteriormente, con la llegada de los españoles, con la llegada de los españoles y el sincretismo y la unión de culturas, se
se le apodó María de la Onza, o popularmente se conoció como María Lionza. Otra de las manifestaciones culturales, que también vendrían siendo actividades recreativas, serían nuestros bailes típicos. Por ejemplo, en los cierres de proyectos, en los colegios, en las escuelas, en los preescolares, en los liceos, siempre se están haciendo presentaciones de baile. Porque quién no se acuerda del típico grupito de niñas que necesitaban los 2 puntos para pasar la materia y las mandaban a hacer un baile joropo. O las más arriesgadas que hacían el cebucán. No, Que para- era horrible. Que para destejerlo ahí estaba la dificultad. No, y que si se equivocaba uno en el cebucán, se fregó Se todo fregó eso, eso porque eso se enreda, más nunca lo destejes. Hasta ahí te llegó la presentación. Entre otros bailes, que ahorita está muy en auge por el tema de las redes sociales, el tambor. Todo el mundo ahora que mi sangre venezolana está estancada porque no saben bailar tambor. Por ejemplo, yo no sé bailar tambor. Otra de las cosas sería la burriquita, que es algo mucho más típico de este estado y más de la parte del Callao principalmente. Sí, bueno, tenemos que resaltar obviamente nuestros carnavales del Callao porque son un patrimonio cultural declarado por la UNESCO. Es muy reconocido por sus bailes, por su música, por las madamas, por los mineros, por los medio pintos, o sea, por todo, pues. Además de que ahí también entra otro baile muy reconocido aquí en Ciudad Guayana, que es el calipso. Aquí la mayoría de los niños te saben bailar calipso. Pero bueno, eso ya es algo que está más en las épocas de febrero o marzo, que es cuando se dan nuestros carnavales. Hablando de la música, tradicionales culturales de nuestro país, tenemos las gaitas, donde la escuchamos desde septiembre hasta enero. Sí. Eh, Yo soy una de esas. Rebeca la escucha todo el año. Exacto, ella todo el año se está escuchando gaitas, pues. incluyendo ahí todos los eventos que hacen el 18 de noviembre por lo de la Virgen de la Chinita, que eso también es una actividad cultural y recreativa. Tenemos cantantes como el fallecido Simón Díaz, Un ícono de nuestra cultura venezolana, acabo de Sí. mencionar. Serenata Guayanesa, la música llanera y todos los cantantes que lo... creo Que lo caracterizan, pues. Por ejemplo, Hilary, ella es fanática de las músicas llaneras. Hilary va para las prácticas y ahí se empieza con unas rolitas mientras está revisando al animal. Creando TikTok. Creando TikTok también me pasa. Eso lo voy a cortar, ¿eh? ¿Qué más? O los lugares culturales de Venezuela tenemos también el Parque Cachamay, el Parque La Llovina. El Parque La Llovina, las actividades recreativas que podemos hacer en él sería Senderismo. el senderismo y kayak. la kayak, que es el paseo en barco donde uno navega. También tenemos el Parque Leofli, que actualmente es una zona ciclista. Sí. Y los castillos de Guayana, que serían una zona cultural ¿qué hacen ahí? Ahí más que Turismo. nada, sí, visitas guiadas. Más que todo son Guías turistas más que todo. turismo. De los objetos, podemos ver los objetos físicos como Los cañones. Los cañones. que son Como muy los caros. cañones, sí. exacto. También otro de los sitios de aquí el estado Bolívar muy reconocidos vendría siendo el Congreso de Angostura, que está ubicado en Ciudad Bolívar, que bueno, tuvimos la oportunidad en diciembre de visitarlo. En una de nuestras salidas a piscicultura. Excelente, de verdad muy lindo todo. No me dejaron entrar a la casa de Manuel Piar porque ellas son malas. Mentira. También está el Correo del Orinoco y como eso están muchísimos más lugares referentes a la historia de nuestro país, pues, y cosas que van arraigados a nuestra cultura, ya que somos un país muy característico por tener muchas leyendas, muchos cuentos, mucha cultura. La verdad, Venezuela se caracteriza por ser un país lleno de Multicultural. cultura. Tenemos también que somos un país muy multicultural, porque durante los 90, los 80 o años anteriores, hubo una migración masiva de muchos países que buscaban Sí, refugio sí, durante sí. las guerras y trajeron muchísima cultura. Y sucede que nosotros, hay zonas de Venezuela que están muy culturizados con los residentes que vinieron. Por decirte,
ya con nada más visitar los lugares históricos de nuestros estados, de nuestras ciudades, de nuestros poblados, ya estamos haciendo un acto recreativo, porque estas actividades son más que nada para despejar la mente. Nosotros fuimos a una práctica de piscicultura y terminamos yendo en el casco histórico, recordando y enojándonos con Simón Bolívar, porque ahí sucedió la muerte de Manuel Carlos Piar. Y fue eso, un momento en el que nosotros convivimos, nos desestresamos del calor, de toda la presión universitaria, para dar paso a un momento agradable y ameno entre compañeros, donde finalmente limamos asperezas y bueno. Ay, también cruzamos el río Orinoco. Cruzamos el río Orinoco también. Sí, ese fue. Fue una Un experiencia paseo. muy, muy linda. La Bueno, primera yo vez que en vivo allá, bueno, viví allá, primera vez que lo crucé con mis compañeros, porque me da miedo, es un río muy imponente el río Orinoco, por Dios, es una cosa espectacular. Y bueno, ya para concluir, el fin de este tema o de este compartir entre compañeros o compartir de saberes es brindar esta información de que las actividades culturales de nuestro país también se asocian a la Recreación. a la recreación. Y que no se necesita una gran organización, no se Exacto. necesita mucho protocolo, ni mucha planeación para hacer una actividad recreativa, ni conectarte con las cosas de tu historia, de tu pasar un buen estado, momento. para pasar un buen momento, porque las mejores cosas a veces no se planean, como fue nuestro caso y nuestras experiencias en Ciudad Bolívar, por ejemplo. Para terminar con nuestro podcast, es importante resaltar todas nuestras culturas de las nuevas generaciones que por todo el auge de las redes sociales se desconectan de tantas diversidades culturales y recreativas que tiene nuestro país para ofrecerles. Todo. Sí. Gracias. Gracias.